Bueno, es algo que todos podemos concordar tal vez, todos podemos estar de acuerdo en que la Biblia nos llama a ser agradecidos. Hemos leído varios textos, ¿no? Colosenses 3:17, lo hemos leído los miércoles en Fundamentos de la Fe. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la vida del cristiano es una vida de agradecimiento a Dios por todo, por absolutamente todo. Probablemente usted ha dado gracias a Dios. Hay una encuesta que estaba revisando, dice que en Estados Unidos el 96% de los cristianos dice que da más gracias a Dios el domingo que el resto de otros días, ¿no? El 96% de los que se identifican como cristianos dicen que el domingo dan más gracias a Dios que el resto de días. El 84% de ellos, es un número alto, el 84% de ellos dice que la razón prioritaria por la que da gracias a Dios es la familia, su propia familia, ¿no? Tener una familia, la salud, etc. 77% la salud. Entonces, en primer lugar, familia, 77% por la salud. Dice que el 63% de los cristianos dan gracias a Dios por los amigos. Y el resto, en una medida menor, pero significativa, dice que dan gracias a Dios por su provisión y trabajo. Entonces, a lo mejor usted es uno de aquellos que siente un deseo especial el domingo, ¿no? Por dar gracias a Dios. Como leímos en Efesios, hay que dar gracias a Dios por todo. Así que es bueno dar gracias a Dios por la familia, es bueno dar gracias a Dios por la salud, la vida, es bueno dar gracias a Dios por los amigos, es bueno dar gracias a Dios por la provisión y el trabajo, es bueno. No quiero desanimarlo a eso, pero quiero mostrarle que eso no es lo único por lo que hay que dar gracias. Hay un aspecto, y yo me animaría a decir aún superior, más relevante y que a menudo se pasa por alto. Usualmente no están las prioridades. ¿Te das cuenta? Vas a ver que en esta lista que hemos dado, familia, salud, amigos, trabajo, no están algunas de las cosas que Pablo menciona en estos versículos, que son para Pablo una prioridad y que a veces no lo son para nosotros. Así que esta mañana vamos a ver dos razones por las que debemos dar gracias a Dios. Y esto nos ayudará a crecer en nuestra apreciación por las cosas que son una prioridad. Voy a repetir eso. Esta mañana vamos a ver dos razones por las que debemos dar gracias a Dios. Y nos van a ayudar a tener una apreciación correcta de qué son las cosas prioritarias. Razón número 1. Pablo da gracias por la salvación de otros. La salvación de otros. Razón número 2, Pablo da gracias por la comunión de los unos con los otros. Así que si me sigues, vamos a leer el pasaje. Lo vamos a leer desde el verso 1, solo para dar contexto, hasta el verso 4. Colosenses 1, del 1 al 4, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos a orar para empezar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por poder disponer de este tiempo, Señor. Gracias por el lugar que nos permites disfrutar. Gracias por los hermanos que sirven, Señor. Pero también, Señor, Padre, te damos gracias por poder estudiar tu palabra principalmente. Gracias por la libertad con la que lo podemos hacer. Ayúdanos a que el pasaje de hoy, Señor, tenga un impacto particular en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que tú has revelado en tu palabra. Y bendice desde ya nuestro estudio de esta carta, Señor. Que sea una carta que vaya moldeando nuestra teología, pero sobre todo nuestra apreciación por Cristo, Señor.
que tengamos un concepto más elevado, una adoración más alta hacia tu Hijo debido a nuestro estudio de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, un breve repaso de 2 minutos. La semana pasada vimos la salutación, los primeros versículos, el 1 al 2. Y decíamos que esto es como el emisario y el remitente, ¿no? En una carta usted tiene quién lo escribe y a quién lo envía. Bueno, eso es el verso 1 y 2. Simplemente que Pablo, desde ya le llena de doctrina y de teología. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Dijimos eso, explicamos eso con detalle, de que esto afirmaba el hecho de que no era una posición que Pablo había buscado, pero también por qué la audiencia debía escuchar a Pablo, ¿no? Porque él era alguien enviado por Jesucristo. Verso 2, Pablo describe a los hermanos ahí en Colosas como santos y fieles. La carta se llama a los colosenses porque la ciudad se llama Colosas. Y recuerdas, tiene una relación cercana a Filemón, a la carta de Pablo a Filemón, porque es la misma iglesia. Filemón era el hospedador de la iglesia. En su casa es donde se reunía la iglesia de Colosas. En aquellos días, recuerdas, las iglesias se reunían en casas. No habían edificios, no estaba tan organizado. Estamos hablando de dentro del primer siglo. Y pues por lo general la iglesia se reunía en la casa del hermano que tenía la casa más grande. ¿Por qué? Para que entren más cómodamente los hermanos. Y parece ser que Filemón, no me voy a ir mucho con Filemón, simplemente es el contexto, pero parece ser que Filemón tenía una posición económica alta, ¿no? Porque vemos que tenía siervos como Onésimo y que también tenía una casa grande donde la iglesia se reunía. La carta de Pablo a Filemón demuestra que Filemón era un hombre excepcional. Pablo no le corrige nada, no le reprocha nada. Y esta es la iglesia donde se reunía en la casa de este hombre, que queda en Colosas, en la ciudad de Colosas. Así que Pablo envía una carta porque esta iglesia estaba sufriendo ataques en el sentido de que había falsa doctrina que quería meterse en la iglesia. Cuando digo falsa doctrina, estamos hablando de enseñanzas de error, particularmente acerca de quién es Cristo. Habían enseñanzas erróneas, diferentes a lo que Dios ha revelado en su palabra, que atacaban quién es Cristo Jesús, que daban mala información, yo diría incluso herejía acerca de quién es Jesús. Y Pablo recibe esta información por medio de Epafras, que era el pastor de esta iglesia. Pablo está preso en Roma, y él envía esta carta corrigiendo esos detalles, ¿no? Esos errores doctrinales. Así que si puedes mirar tu texto ahí en los versos 1 y 2, eso es lo que está pasando. Pablo termina diciéndole gracia y paz, y decíamos eso es muy importante porque por gracia recibimos todo. Todo lo que recibimos es por gracia, hermanos, no merecemos nada. Y esto nutre nuestra percepción y nuestro agradecimiento a Dios. Todo lo que hemos recibido en esta vida y todo lo que tenemos en esta vida, aún la vida, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero particularmente cuando Pablo habla de gracia, está pensando en la gracia salvadora de Dios. Yo les decía la semana pasada que hay una gracia común que la reciben todos, indistintamente de si son creyentes o no. Pero hay una gracia especial que la Biblia habla, y es la que Pablo se está refiriendo aquí, que es la gracia de salvación. Efesios, ustedes saben, Efesios 2:8, lo hemos mencionado mucho, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que cuando Pablo está pensando en gracia aquí, y quería enfatizar eso hoy, está pensando en la gracia de salvación. Y como resultado de esa salvación que uno ha recibido, uno experimenta ¿qué cosa? Paz. Paz. Paz en este mundo, pero principalmente paz con Dios. Así que el resultado de haber recibido la gracia salvífica es experimentar paz con Dios principalmente y paz en esta vida. Así que si lo miras de esta manera,
el problema más grande de todo ser humano es que está en enemistad con Dios. Ese es el problema más grande. El problema es que la gente a veces no lo sabe, ¿no? A veces la gente cree, mi problema más grande es tal vez conseguir trabajo. Mi problema más grande tal vez es que vivo en un lugar que no me gusta. Mi problema más grande es que a lo mejor no puedo hacer tal actividad, no puedo practicar este deporte que me gusta. Y a lo mejor la gente piensa, ese es mi problema más grande. Así vive el mundo. Está lleno de problemas, pero a la luz de la Biblia, en realidad, son cosas minúsculas. Nuestro problema principal, el problema principal de la humanidad, es que está lejos de Dios. Y eso va a tener una consecuencia eterna, mayor que cualquier problema en este mundo. Así que si Dios te ha dado gracia salvadora y te ha dado paz con Él, tu principal problema, tu problema más grande, tu problema que acarreaba un dolor eterno, ya está resuelto. Todo después de eso es llevadero. Todo después de eso se puede experimentar en un sentido menor, con paz. ¿Por qué? Porque el origen de esta verdadera paz es haber experimentado la gracia salvadora de Dios. La gente siente paz en este mundo cuando ha conocido quién es Cristo. Es la única forma de experimentar verdadera paz. Todo lo demás son engaños, son alicientes, son sustitutos que no funcionan, ¿no? Así que basta de repaso. Verso 3, Pablo empieza la carta diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque inicia hablando de la oración, si tienes la Reina Valera, parecería que inicia hablando de la oración, pero si tienes la Biblia de las Américas, empieza diciendo, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Ves la diferencia? En la Reina Valera empieza hablando de oración y en la Biblia de las Américas empieza hablando de gracias y termina hablando de oración. El contenido es el mismo, pero el orden es diferente. Y yo sé que a lo mejor en matemáticas te han enseñado que el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí importa, ¿no? Aquí es diferente. El orden sí altera la idea. Entonces, vemos que en el griego, el verso inicia hablando de gracias. Pablo dice, doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre que oro por vosotros, ¿no? Siempre que oro por vosotros. Así que el énfasis de este pasaje o de este momento, de lo que Pablo quiere comunicar, está enfocado en el agradecimiento. Pablo nos enseña por qué debemos estar agradecidos. Aprendemos al escuchar a Pablo hacia dónde debe orientarse nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento se dirige a Dios. Pablo es lo que está diciendo. Damos gracias a Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Biblia es muy clara. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Todo lo bueno. Si hay algo bueno en tu vida, vino de Dios. Así es como Santiago lo define. Todo buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Todas las bendiciones que hay en tu vida tienen un solo origen y es Dios. Nuestra vida no es producto de la casualidad, no somos producto de la suerte, no vivimos bajo las coincidencias, no existen coincidencias en el universo de Dios. No existen casualidades en el universo de Dios. No existe la suerte. Mira, me pasó esto. ¡Qué suerte tengo! ¿Has escuchado eso? La gente hablando así. Mira, qué suerte tuve hoy. Pasó esto. No. Vivimos en un universo gobernado por un Dios todopoderoso que ha tomado el control de cada preciso evento y cada precisa acción de una forma milimétrica. Nada escapa del conocimiento de Dios. Lo hemos leído aquí. El Nuevo Testamento dice que ni siquiera un pajarito muere sin que sea la voluntad de Dios. A ese nivel, el Señor gobierna este universo. Ahora, a veces no entendemos cuál es su plan, pero eso no significa que Él no esté en control. Eso no significa que Él no esté gobernando.
Eso significa simplemente que necesitamos confiar en Él. Así que Pablo empieza esta carta resaltando su agradecimiento a Dios. Quiero que observes esto. Después de dar la salutación o el saludo, lo primero que Pablo le dice a los colosenses es: estoy agradecido a Dios por ustedes. ¿Cómo crees que los colosenses se deben haber sentido? Bueno, contentos, animados, ¿no? Pablo está hablando que está agradecido a Dios por nosotros. Así Pablo les empieza con palabras de gratitud, con palabras que exaltan a Dios, pero también que animan a los receptores de la carta. Así que Pablo les muestra acá hacia dónde debemos dirigir nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios. Decimos, en lugar de decir, qué suerte que tengo, decir, qué bueno que es Dios conmigo, ¿no? Qué coincidencia, todo salió bien. No. Dios es misericordioso. Yo no lo merezco, pero en su gracia Dios me guarda y me ayuda y controla cada evento en la vida de sus hijos. Así que Pablo describe a Dios, dice que él está agradecido a Dios, pero luego le da una descripción de Dios a los colosenses. Les dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza ya la carta. Y esto es interesante porque uno diría, ¿por qué debe Pablo hacer ese énfasis? ¿Por qué Pablo diría que Dios, entre todos los calificativos que Dios tiene en la Biblia, ¿por qué escoger este particularmente? Mencionar que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, si recuerdas un poco lo que dijimos la semana pasada, en Colosas existían enseñanzas de error acerca de quién era Cristo. Decían que Cristo era un ángel más, ¿no? Era un ser angélico más. Entonces, Pablo, en esta carta, como lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos, está corrigiendo su doctrina acerca de quién es Cristo. Es decir, está corrigiendo la doctrina de los colosenses. O si lo digo en otras palabras, está corrigiendo la teología de los colosenses acerca de quién es Cristo. Está quitando los errores que se estaban metiendo en la iglesia y que Pablo está al tanto. Así que Pablo empieza mostrándoles de que Jesús no es un ángel más. No es un ser angélico entre muchos. Es el Hijo unigénito de Dios, así lo presenta. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, los falsos maestros en Colosas habían reducido a Cristo a la categoría de un ser creado. Por eso Pablo en Colosenses 1:20 dice que Él no es creado, que Él es la imagen exacta del Dios invisible, identificándolo como un ser angélico. Hay un comentarista dice que entre las ideas que estaban circulando en Colosas es que habían intermediarios espirituales, que habían gente que podía, no gente, pero seres que podían mediar entre Dios y nosotros, y que esos eran los ángeles, y que Cristo era uno entre muchos seres elevados. Eso habían empezado a regarse en Colosas y estaba empezando a afectar la iglesia. Observa lo interesante de esto, o lo engañoso de esto. Ellos no atacaban a Cristo, no decían, hey, Cristo es malvado y debes rechazarlo. No, ese no era el problema en Colosas. El problema en Colosas es que decían, oh sí, Cristo es lo mejor, pero no es Dios. Oh sí, qué increíble lo que Cristo hizo. Cristo vino, Cristo hizo milagros, pero no es Dios. Es un ser angélico, ¿no? Es uno entre muchos. Ese es el error y es confuso, es engañoso, es malvado, es diabólico. Pero no solo eso, sino que es común hoy en día también. Hoy en día también es común. Gente que habla muy bien de Cristo, simplemente que no puede ser Dios en sus mentes. Así que Pablo explica en Colosenses, y lo vamos a ir viendo, pero cuando lleguemos a los versos más adelante, por ejemplo, Colosenses 1:16, Pablo les explica, Cristo no puede ser un ángel porque Él creó todas las cosas. Él no es un ángel, es el creador. Colosenses 2:18, recuerda que Pablo les mencionó
que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo está hablando de los falsos maestros que estaban influenciando sobre la gente, afectándolos, enseñándoles que debían adorar ángeles, culto a los ángeles. Y por eso Pablo les dice, hablan de lo que no han visto, simplemente alimentados por su pecado en sus mentes. Eso es todo. Así que, de nuevo, Pablo empieza a corregir la visión distorsionada de Cristo como un ser inferior que empezaba a regarse en Colosas. Así que Jesús es presentado como el Hijo de Dios. Pablo le presenta, damos gracias a Dios por ustedes. ¿Y quién es Dios? Es el Padre de nuestro Señor Jesús. Ahora, usted va a decir, ¿cómo decir que Jesús es el Hijo de Dios va a exaltarlo o va a elevarlo por encima de los ángeles? Bueno, esto es algo que en la cultura judía estaba marcado. En el primer siglo, parece ser, era muy evidente. Si tú recuerdas Juan capítulo 5, verso 17, es un texto conocido. Jesús les respondió, Juan 5, 17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y este no es el único texto, pero en el primer siglo era claro, si tú dices que eres hijo directo del Dios Altísimo, por lo tanto tienes la misma esencia, por lo tanto tienes la misma naturaleza, por lo tanto eres Dios, y es lo que entendían. Por eso quisieron matarlo varias veces a Jesús. El Evangelio de Juan menciona eso, de que Jesús se presentaba como el Hijo unigénito de Dios y ellos enseguida tomaban piedras para apedrearlo, porque en sus mentes era, te estás haciendo igual a Dios. Y ellos no creían que Jesús era Dios, por lo tanto creían que era una herejía. Si te fijas en estos versos, particularmente los versos del 1 al 8, que son los primeros versos de la carta, vas a ver un énfasis en Jesús. Si te fijas en el verso 1, y esto no es coincidencia, Pablo, apóstol de Jesucristo. Verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Al final del verso 2 dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Verso 7, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está planteando o enfatizando que esta carta tiene que ver con Cristo, notoriamente. Hay un énfasis en Cristo. Se menciona 6 veces en 8 versículos. Pablo está apuntándoles a Cristo una y otra vez. Está corrigiendo sus errores acerca de lo que ellos creen que es Cristo. Jesús no es un ángel, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, una sola esencia, vamos a ver más abajo, una sola naturaleza, eterno, comparte los mismos atributos que Dios. Pablo lo presenta en Colosenses 1 como el creador de todas las cosas. No puede ser un ángel, no puede ser nada inferior. Él es Dios. Jesús es Dios y Pablo lo presenta de esta manera. Ahora, esta relación de padre e hijo, alguno podría pensar, y esto se ha debatido mucho en la teología, sobre todo recientemente hubo un gran debate en el 2016 y se ha mantenido hasta ahora acerca de las relaciones dentro de la Trinidad, ¿no? Si Jesús, en cierta medida, parte del debate consiste en si Jesús es eterno Hijo de Dios o si llegó a ser Hijo de Dios en la encarnación. La respuesta sencilla, no vamos a entrar en todo el debate, no es el punto, pero la respuesta sencilla es que Dios es el Padre eterno. Así lo presenta la Biblia, Padre eterno.
Entonces, si Él es Padre eterno, Jesús es Hijo eterno de Dios. Y esto no lo hace, de nuevo, y tal vez aquí es donde hay que ser claro, esto no lo hace en ningún sentido un ser creado, es lo que Pablo está corrigiendo en Colosenses 1. Cristo no es creado, Cristo es eterno, igual que el Padre, mismos atributos, mismas capacidades, mismo poder. En cuanto a atributos y autoridad y poder, no hay ninguna distinción. La única distinción que la Biblia ocupa o muestra es en cuanto a la función Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, los tres miembros de la Trinidad comparten la misma autoridad, comparten una sola esencia, una sola naturaleza. Y lo que ocurrió es que el Padre y el Hijo compartían una sola naturaleza eternamente, desde la eternidad. No hay principio. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Y eso explota nuestra mente, porque nosotros vivimos en un universo donde todo tiene un principio y donde todo tiene un final. Pensamos en este edificio, un día no estaba y un día no estará. Pensamos en un auto, un día no estaba y fue creado y un día no estará. Aún pensamos en cualquier cosa que meditemos, ¿no? En una entidad, en una organización, incluso los países, un día no estaban y un día no estarán. Todo en nuestro universo tiene un principio y tiene un final, pero cuando pensamos en Dios, estamos pensando en cosas que exceden nuestra capacidad y exceden los límites de la creación. Dios no está sujeto a las reglas y leyes de la creación, por el contrario, Él las creó. Dios creó el tiempo y el espacio, Él no está sujeto al tiempo y el espacio. Entonces, cuando queremos pensar en Dios, no podemos pensar a la inversa, es decir, desde mi posición, entonces yo quiero entrar a Dios, a mis leyes. Es lo contrario. A través de la Biblia yo conozco lo que Dios ha revelado de sí mismo y entonces puedo entender cómo es Dios. Y de nuevo, la Biblia nos habla de que desde la eternidad existe esta relación de Padre, Hijo y Espíritu, una sola esencia, una sola naturaleza. Y lo que ocurrió es que en el momento de la encarnación, es decir, cuando la segunda persona de la Trinidad nace en Belén, entonces la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, añade una nueva naturaleza a su naturaleza divina. Es decir, ahora la segunda persona de la Trinidad tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Tiene dos naturalezas, una sola esencia, dos naturalezas. Y esto es lo increíble de la encarnación. Es más compleja de lo que pensamos. A veces es más compleja de lo que se ve simplemente por fuera, ¿no? Pero de nuevo, volviendo a nuestro punto, no me quiero desviar tanto, pero Pablo presenta esta sección enfocada en Cristo. 6 veces refiere a Cristo en 8 versículos. Y Pablo le dice, lo califica a Dios, como el Padre de nuestro Señor Jesús. Y por consecuencia, esto evita o trata de corregir la idea de que Jesús es un ángel. No, Jesús no es un ángel, porque ninguno de los ángeles se identifica como el Hijo unigénito de Dios. Jesús no es un ángel, por lo tanto. Pablo termina en el orden griego, a lo mejor no en tu Biblia, pero en griego el orden es dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Entonces, Pablo menciona al final de que la forma en que él expresa esta gratitud a Dios es en sus oraciones. Cuando ora por los colosenses, siempre da gracias a Dios por ellos. Y da gracias a Dios en 2 formas en particular, que las vamos a ver en el verso 4. Hay 2 formas en particular en las que Pablo da gracias. Pero sin embargo, algo que aprendemos en este punto es que Pablo es un hombre de oración. Pablo tiene una vida de oración, pero no solo eso, sino que vemos el contenido de las oraciones de Pablo. ¿Y por qué esto es útil? Bueno, porque mejora el contenido de mis oraciones. Aprender cómo Pablo está orando va a ayudarnos a orar mejor. Va a ayudarnos a tener nuestras prioridades claras. Este es un ejemplo de gratitud. El gozo y gratitud de Pablo vienen particularmente de ver la obra de Cristo. Observa qué es lo que llena de gratitud
las oraciones de Pablo. Verso 4. Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué es lo que está alimentando el gozo y la gratitud en la mente de Pablo? Y esto es ejemplar para nosotros. Que en Colosas había gente siendo salva. Y que en Colosas habían hermanos que estaban teniendo comunión los unos por los otros. Esto llenaba de gozo y de gratitud a Dios la vida de Pablo. Y observa, alguien podría pensar, bueno, pero es que Pablo tenía una vida muy fácil, no tenía problemas, por eso podía enfocarse en estas cosas espirituales. Bueno, Pablo está preso en este momento, ¿no? Pablo está, bajo prisión, tiene un soldado 24/7 al lado de él. No puede correr libremente, no puede hacer lo que siempre ha hecho. Probablemente es la primera vez en su vida que está preso. Pero sin embargo, vemos que las aflicciones temporales y pasajeras de Pablo no le impedían o no le hacían perder de vista la bendición y las cosas eternas y las prioridades claras. Pablo da gracias a Dios, en lugar de quejarse y decirles, hey colosenses, ustedes están libres, pero yo estoy preso acá, yo no puedo salir a pasear como ustedes, yo no puedo ir al parque, yo no puedo ir a ver los deportes, ¿no? Que en aquellos días ya habían. Pablo no dice eso. Pablo dice, estoy tan contento por ustedes. ¿Por qué? Porque he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. Pablo puede descansar en Roma porque en su mente hay algo tan grandioso que le ha hecho muy feliz en estos días. Y es conocer por Epafras, recuerda que Epafras lo fue a buscar desde Colosas, y es conocer por Epafras de que hay en Colosas gente que está poniendo su fe en Cristo Jesús. Esto debe ser una prioridad. Y la pregunta ¿es esto algo por lo que damos gracias en nuestras oraciones? No, es una pregunta retórica, no tiene que contestarla, pero nos ayuda a pensar. ¿Esto es algo por lo que doy gracias? ¿Estoy consciente? ¿Aún estoy consciente? ¿Hay gente siendo salva alrededor mío en mi iglesia? ¿Estoy agradecido por el amor que muestran los hermanos? No hacia mí. Pablo no está diciendo, estoy tan contento porque ustedes me aman. No, Pablo está diciendo, estoy tan contento porque ustedes se aman. Estoy contento de ver cómo se aman, de oír. Bueno, oír. ¿Por qué dice Pablo oír? Habiendo oído de vuestra fe. Bueno, porque Pablo no ha ido. Pablo no conoce la iglesia en Colosas. Lo único que conoce es a través de Epafras. Así que Pablo ha oído de vuestra fe. Pero aún eso es suficiente. Aún eso lo llena de gozo y alimenta su oración y alimenta su vida de oración. Y si aún no lo has visto, lo que quiero mostrarte es que está bien dar gracias por la familia, como vimos en la encuesta. Está bien dar gracias por los amigos. Está bien dar gracias por el trabajo. No me malentienda. Estaría mal que no demos gracias por eso. Estaría mal que no estemos conscientes de eso. Pero también, y yo diría aún más, debemos estar conscientes de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros en cuanto a la salvación y en cuanto a la comunión de los santos. Y no debemos dejar que los asuntos temporales de nuestra vida nos alejen de entender y de observar lo que Dios está haciendo. Pablo les recuerda a los colosenses que el origen de su salvación, que el origen de su comunión es Cristo Jesús. Ustedes han oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ellos han sido salvados. Cuando Pablo habla de fe en Cristo Jesús, no está hablando simplemente en el sentido de tener confianza o de creer. No, algunos dicen, sí, yo tengo fe en Cristo. Yo sé que Él un día vino. Yo sé que Él un día nació en Belén. Yo creo que Él nació en Belén. Por lo tanto, yo tengo fe. A veces hay personas con las que he hablado que tú le dices, bueno, la Biblia dice, arrepentíos y creed en Cristo Jesús. Sí, yo creo, yo tengo fe. Yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús nació. ¿Es eso suficiente?
No, la Biblia nos dice, aún los demonios creen y tiemblan. Pablo está hablando, cuando Pablo habla de fe en Cristo Jesús, está hablando de algo más que simplemente un reconocimiento de que Cristo existió. Si recuerdas, voy a leer un par de textos muy rápido por tiempo, pero Romanos 3:22 al 24 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tener fe en Cristo Jesús no es solamente reconocer que Él existe o que existió o que nació en Belén. Es creer aún en su mensaje, es creer lo que Él ha dicho, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la única forma de estar bien con Dios es si somos justificados mediante su redención. Esos son términos mucho más específicos que definen la fe en Cristo Jesús. Pablo lo hizo en varias de sus cartas, Efesios 2:8, ya lo conocen. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el problema. Si alguien dice, yo tengo fe en Cristo, pero creo en una salvación por obras, esa fe en Cristo no es verdadera. ¿Por qué? Porque no creo su mensaje. No creo lo que Él vino a hacer. En realidad, la Biblia me dice claramente que el mensaje de salvación es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, si yo digo tengo fe en Cristo, debo creer el mensaje que Él proclamó. Debo creer lo que Él vino a hacer. Debo confiar que es el único camino a la salvación. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. De nuevo, fe tiene que ver con la confianza, poner tu confianza completamente en su mensaje, y su mensaje nos dice que el hombre es pecador y que solamente a través de Cristo puede alcanzar salvación. No hay otro camino, no son las obras, no es tu buena inteligencia o tu buen carácter. La salvación es un regalo de Dios que Él lo concede en su gracia. Jesús dijo, y esto es tener fe en Él, real, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es muy claro. Solo hay un camino. ¿Confías en ese camino o no confías en ese camino? No hay tintes dobles, no hay puntos grises en este sentido. Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Pablo entiende que el problema principal del hombre es la ira de Dios. Es enfrentar la ira de Dios. Ese es el problema principal de todo hombre que está en este mundo. Así que Pablo está tan contento porque los colosenses han hallado el camino. Porque los colosenses están confiando en Cristo Jesús. Porque los colosenses han recibido la gracia salvadora de Dios. Y por lo tanto están en paz con Dios. Por eso decía gracia y paz. Así que eso le tiene a Pablo tan contento. Pase lo que pase ahora, es menor. Pase lo que pase a partir de ahora, es algo que va a ser tolerable. ¿Por qué? Porque lo más grande, el problema mayor ya fue resuelto. Tu eternidad es segura. Podemos experimentar paz con Dios y paz en esta vida debido a lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo da gracias por estos aspectos que tienen que ver con la eternidad de los colosenses. Así que Pablo nos instruye
acerca del valor de la salvación. Vemos cuán valioso es en la mente de Pablo la salvación y cómo debemos estar atentos a la obra de Cristo a nuestro alrededor. De nuevo, ¿hay gente siendo salvada a nuestro alrededor? ¿Sabemos? ¿Hay gente siendo edificada a nuestro alrededor? Eso debe traer gozo a nuestros corazones. Vemos la comunión de los hermanos. Eso debe traer gozo a nuestros corazones. Pablo sigue diciendo, la primera razón por la que Pablo da gracias es porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero la segunda razón por la que Pablo da gracias es porque tienen amor a todos los santos. Y creo que es claro acá, no creo que debo explicar tanto esto, pero cuando Pablo habla de los santos, no está hablando de imágenes o de esculturas o de estatuas a las que la gente adora. No está hablando de eso. Si te fijas en el verso 2, Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Verso 2. Pablo está hablando de los creyentes. Pablo les llama santos. ¿Por qué? Porque en Cristo han recibido santidad. Cuando una persona es salva, lo que ocurre, en un resumen muy pequeño, cuando una persona es salva, en términos de Juan 3, cuando nace de nuevo, lo que pasa es que Cristo pone su santidad sobre esa persona y la maldad de esa persona es puesta sobre Cristo. Hay una transacción, hay una alabanza que a veces cantamos, se llama glorioso intercambio. Es un intercambio maravilloso que no merecemos, pero Cristo pone su santidad sobre nosotros y Él recibe nuestra maldad sobre Él. Por eso fue aplastado en la cruz, por la maldad del pecador. Y de igual manera, cuando un creyente, alguien que ha sido salvo, pasa a la presencia de Dios, puede ser llamado santo, puro y sin mancha. De hecho, es como lo define el Nuevo Testamento, debido a que la obediencia perfecta de Cristo es puesta a su favor, a favor del creyente. Entonces, Pablo califica de santos a los creyentes, a los hermanos, pero lo que Pablo está agradecido es porque el amor que experimentan los hermanos, los unos con los otros, es el amor que tenían los unos por los otros. Y esto es una marca de un corazón regenerado. Esta es una marca de un corazón que ama a Cristo. Ama también la comunión de los unos con los otros. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es una evidencia de salvación. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que somos salvos, en otras palabras. ¿Por qué? Primera de Juan 3:14. Porque amamos a los hermanos. Es una marca de salvación. Es una marca. No es la única marca, pero es una marca. Sabemos que una persona ha nacido de nuevo porque ahora tiene amor por los hermanos que antes no tenía. Ahora ama la comunión de los unos con los otros. El que no ama a su hermano, termina diciendo Juan 3:14, primera de Juan 3:14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que, de nuevo, nuestro corazón debe llenarse de gozo cuando vemos que en una iglesia hay personas siendo salvadas, hay testimonios de salvación. Hay que llenarnos de gozo cuando vemos una iglesia donde hay comunión los unos con los otros. Debe alimentar nuestro gozo. Son elementos que debemos tener en mente cuando damos gracias a Dios. Y Pablo nos está mostrando esta faceta que a menudo es olvidada. Es fácil en un sentido, no es fácil dar gracias a Dios. Algunos no dan gracias a Dios. Pero es más fácil dar gracias a Dios porque tengo un plato de comida, porque el Señor me ha bendecido, porque tengo una familia, porque conseguí una meta, porque estuve orando por algo y luego el Señor me lo dio. Es fácil en un sentido orar por eso, pero Pablo nos está elevando el estándar acá de nuestras oraciones. Es como cuando en la escuela de niños decimos, ¿no?
¿Qué es orar? Nos dice hablar con Dios. Ok, ese es un concepto bueno para un niño de 6 años, pero no es un concepto bueno para alguien adulto, ¿no? Orar es más complejo que eso, ¿no? Entonces, Pablo nos está subiendo el estándar de lo que significa nuestra oración, del contenido de nuestra oración incluso. Pablo nos está mostrando la prioridad que debe llenar nuestra vida de oración. Así que si no lo habíamos notado, simplemente esto nos muestra nuestra necesidad de reajustar a lo mejor nuestras prioridades. Y de hecho, alguien podría decir, bueno, ¿quién podría no alegrarse cuando alguien es salvado? ¿No? ¿Quién podría no estar contento cuando alguien pone su fe en Cristo y su vida es transformada y ahora tiene marcas de salvación y tiene fruto de conversión? ¿Quién no podría alegrarse? Bueno, algunos no se alegran. Y vemos evidencia en la Biblia de eso. Es más común de lo que pensamos. Personas que no desean ver a otros felices. Es triste, pero eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Muchas veces hay gente que no quiere ver feliz a otro. Eso es todo. Eso es amargura en el corazón. La Biblia identifica por lo general a estas personas como no creyentes. Por eso no pueden comprender el gozo de la salvación y eso explica la amargura en sus corazones. Si recuerdas la historia del hijo pródigo, aquel hijo que exigió a su padre su herencia y luego se fue y la malgastó y la perdió y la malgastó. ¿Qué pasa luego en la historia? En resumen, este hijo es alcanzado por la gracia de Dios y estando en la miseria, cae la venda de sus ojos. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Debo volver. Simplemente debo volver. Mi padre es misericordioso. Mi padre es rico, es amoroso, es bueno, es lleno de gracia. Simplemente debo volver y mi padre me va a recibir. Así que él responde a eso, empieza su regreso, llega a casa, el padre hace una fiesta, le recibe con los brazos abiertos, pero hay alguien que no está muy contento. Su hermano, su propio hermano. Lucas 15:28 dice, hablando de su hermano, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, ¿he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Hay muchas cosas equivocadas aquí. Solo para que tengas una perspectiva rápida, él no tiene gozo de que su hermano ha regresado. Eso es raro. Eso no es normal. Su hermano que estaba perdido y que a lo mejor lo daban por muerto, está aquí. Él debería estar saltando en un pie, pero sin embargo está enojado porque su padre le ha mostrado amor. Eso es egoísmo al más puro nivel, pero no solo eso, sino que él muestra falta de gratitud también. Él le dice a su padre, nunca me has dado un cabrito. Yo no creo que eso sea verdad. Él ha vivido en la casa de su padre toda su vida. Su padre lo ha mantenido toda su vida. ¿Cómo que no le ha dado ni un cabrito? Le ha dado todo lo que tiene. Toda su vida le ha sustentado. Eso es no ver la gracia en su vida. Eso es no reconocer la verdadera bondad. Y eso es lo que hace el pecado. Ciega a lo verdaderamente bueno. Nos impide ver el favor de Dios. Y nos lleva a la queja. Y es más, se queja, verso siguiente, dice, pero cuando vino tu hijo, no dice mi hermano, no dice mi hermano, no lo llama a su hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Este es un ejemplo de un corazón no regenerado, que no entiende el gozo de la salvación y que no puede experimentar el gozo de ver la obra de Dios en la vida de otros y que no entiende la comunión que produce el nuevo nacimiento en Cristo. Este es el reflejo
Así que el Señor nos ayude a gozarnos por las cosas correctas, a tener nuestras prioridades claras a la luz de las Escrituras y dar gracias a Dios por todo, principalmente por la salvación y comunión en su iglesia. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, Señor, y nos guía. Gracias por, Padre, instruirnos, modelar nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que estás haciendo alrededor nuestro y a podernos gozar en eso, Señor. Poder no perder la perspectiva eterna de lo que tú haces, Señor. No perder de vista las prioridades. Ayúdanos, Señor, a poder tener gozo al pensar en lo que haces y en tu obra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.